La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Tome su Biblia y vamos a empezar con 1 de Juan capítulo 4 el día de hoy. Hemos estado hablando sobre la obediencia al Señor Jesucristo, hemos estado hablando de el pueblo de Israel, Egipto, su salida de la esclavitud. Hemos estado hablando de los sufrimientos del Señor Jesucristo, lo que representa el cuerpo partido, lo que representa su sangre derramada. Y todo esto hecho nada más y nada menos que por amor a los escogidos, por amor a nosotros, que tenemos el privilegio de estar aquí hoy. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en obras benéficas que nosotros pudiéramos conocer, o en recolectas y todas estas cosas, como nos quieren mostrar, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no es que nosotros lo amamos a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y mostró su amor. ¿Cómo lo mostró? Enviando a su Hijo en pago completo, en propiciación por cada uno de nuestros pecados. Entonces, en respuesta a ese amor es que nosotros lo amamos a Él. Y Jesucristo imitó el mismo amor de su Padre, al punto que hay una película que se llama La Pasión de Cristo, y ese nombre está muy bien puesto. Fue pasión lo que mostró nuestro gran Salvador. Pasión, entrega, compromiso, dedicación para llegar a hacer lo que hizo. Y es lo mismo que Dios requiere de nosotros hoy en día. Entonces no es que lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros primero y nos sigue amando. Porque lo primero que hizo fue que dio a su Hijo unigénito en pago completo por cada uno de nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Hay unas características en Tito, capítulo 3, vayamos allá, porque, oye, como dice también el Señor Jesucristo en los Evangelios, ¿qué mérito tiene amar al que nos ama? Eso es fácil, amar al que nos ama. Difícil es amar al inamable. ¿Recuerdan? Y Jesucristo amó a lo inamable. Porque de lo vil e inmundo Dios nos rescató. Y Él derramó su sangre por nosotros cuando no éramos nada. Lo hizo por esa pasión y por ese amor que tuvo. Hay unas características acá en el libro de Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, y está hablando de tiempos pasados. Si a ti te sorprende el pueblo de Israel, recuerda que nosotros también en otro tiempo lo fuimos igual. Nosotros siempre nos sorprende la dureza del corazón de Israel. Bueno, Israel pasó un tiempo, ahora estamos nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó su amor, Él mostró, Él nos salvó, no por obras que nosotros hiciéramos, porque qué obras buenas pueden salir de este tipo de corazón, sino por misericordia, porque pasó por alto el castigo merecido, y eso lo sabemos, y con eso nos lavó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si es difícil amar, si es fácil amar, yo creo, si es fácil amar al que nos ama, imagínense amar a este tipo de personas, ¿no? Y por ese tipo de gente Él mostró el amor que dio. Tanto fue su pasión
que llegó hasta el punto de morir y por muerte de cruz. Y vamos a ver estas cosas, ¿no? Como Dios había amado, Él también nos amó. En Juan capítulo 13, y vamos hoy a ver un ejemplo de ese amor que tuvo para con una persona muy particular, y el mismo amor lo tuvo para nosotros. En Juan capítulo 13, vamos a estar en los evangelios, en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, esto ya lo habíamos visto en unas 2 reuniones atrás, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Su pasión, su compromiso, su obediencia fue hasta el final. Hasta el final de ese momento. Él nos sigue amando ahora, estando sentado en los lugares celestiales con Dios, estando a la diestra de Dios. Él nos sigue amando a nosotros porque pasó a ser nada más y nada menos que nuestro intercesor. Ahora nos defiende, ahora es nuestro abogado defensor, ahora es el puente que nos une con Dios. ¿Qué tal? Entonces, Él nos amó hasta el final de su vida acá, su vida física en la tierra, y cuando cenaban, dice el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, al parecer, pareciera que el plan ya estaba listo, y el plan lo tenía predispuesto Dios. O sea, Dios puso en el corazón de Judas que entregara a su Hijo Jesucristo, porque se tenía que cumplir el plan. Mucha gente lo cree así, pero vemos que ¿quién puso este deseo en el corazón de Judas? De su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, el adversario se aprovechó. Y ya lo vamos a ver más adelante. Porque Jesucristo iba a morir, así sea traicionado por Judas, así sea traicionado por cualquier otra persona, pero iba a morir, el plan se iba a cumplir, solo que el adversario aprovechó la puerta abierta que le dejó uno de los más cercanos a él, que era uno de sus discípulos, Judas, y uno que tenía un corazón bien distraído. 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, sabiendo ya que ahí mismo lo iban a traicionar, que de los 12 había uno que ya había abierto su mente y su corazón para hacer la entrega, se levantó el Señor Jesucristo y los señaló a todos y los separó. Y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Recuerden en la gran enseñanza, ¿qué les enseñó? Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense ustedes tenerle que lavarle los pies a quien él sabía que lo iban a entregar. Estaba ahí. Si eso no es pasión, si eso no es obediencia, si eso no es amor, ¿qué es? Él lavó los pies. Él después, si nosotros nos metemos en ese mismo lugar, él no solamente le mostró el amor a ellos, de la misma manera, Él nos lavó los pies a todos nosotros. Y como vimos antes en Tito capítulo 3, miren la característica del hombre. La característica del hombre a los 5 sentidos como es. Y eso no ha cambiado. Avaro, pendenciero, amor al dinero. Y todas estas cosas que ahorita como que muchos se están dando cuenta que no era lo más importante, ¿verdad? Y entonces Jesucristo a ellos les mostró el amor. Les lavó los pies, les mostró servicio. Dice en el 12, ahí mismo, en Juan 13, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿ustedes saben lo que yo hice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Porque era en la práctica que él se mostraba, ¿no? Decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ya no tienen excusa. Unanimidad, amor, servicio.
Horas antes de ser entregado, Jesucristo estaba pensando en la unidad y en el amor que tenía que prevalecer entre sus discípulos, porque él sabía que al herir al pastor las ovejas iban a ser dispersadas, y lo único que los iba a mantener unidos en cohabitación era ese amor, ese era el servicio. Había que tener bastante pasión para en los últimos momentos de la vida pensar en la unidad y en los beneficios de otros. Eso es amor. Porque ejemplo os he dado, dice el versículo 15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Ven? Él fue enviado, él no era mayor que Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados son si las hiciereis. Y estos son momentos de servicio. Los momentos que estamos viviendo son momentos para mostrar lo que Jesucristo enseñó, que es servir. Porque él sabía la persecución que venía y el gran malestar que iba a causar en los corazones de todos. Y la duda que iba a causar en los corazones de todos. Al punto que después sabemos quién lo negó. Después estas cosas se olvidaron por cierto tiempo y lo negaron, se escondieron, lo traicionaron. ¿Recuerdan? Porque el corazón débil del hombre no había entendido en su magnitud lo que Jesucristo representaba. Espera a Dios que nosotros lo estemos entendiendo hoy, lo que Jesucristo representa para todos nosotros. Ahí mismo después en el 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, no hablo a todos vosotros, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, el que estaba ahí cerca de mí. 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, de verdad les digo, no tenía eso aquí en el corazón, ya no podía más. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bastante control mental requería saber que iba a dar su vida, y también bastante control mental, pasión y amor era soportar y saber que uno de los que estaba sentado con él, que había estado viendo milagros, maravillas y señales, que había aprendido de él, porque eran nada más y nada menos que discípulos, los seguidores más disciplinados de él, uno de ellos le iba a entregar. Hay que tener pasión para soportarlo. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se empezaban a rascar la cabeza y a mirarse unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, estaba pegadito ahí en el hombro. A este pues hizo señas Simón Pedro. Simón siempre de vivaracho, ¿no? Con esa vista, con esa típico de estos tipos pescadores de negocios. Entonces estaba ahí sentado a la mesa y le decía al otro como que, mira, pregúntale quién es, pregúntale. Estaba bien interesado en saber quién era el tipo. Este pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. No me quiero imaginar las horas de tensión de todos estos 12. Pero yo le voy a decir algo. ¿Qué les había mostrado el Señor Jesucristo antes? Miren esto importante. Jesucristo no fue de una vez a hablar sobre quién lo iba a entregar. Antes, primero, les edificó la mente y les enseñó el amor. Porque si no hubiese sido así, se le hubiesen caído encima a Judas. Ahí mismo lo hubiesen hasta matado. No sabemos qué hubiese pasado con Judas. Pero ¿qué les mostró primero Jesucristo? Gracias a eso que Dios le revelaba, el amor, el servicio y la unanimidad, pero tenía que ser entregado. Qué importante, ¿no?
Y después del bocado, y él mojando el pan lo dio a Judas, y aquí siempre dicen Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Porque Satanás entró en él después del bocado. Se activó eso que estaba en él ya. Ese deseo que él tenía ya estaba atizado. Se terminó de atizar. Se sentiría descubierto. Entonces Jesús le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Ustedes se imaginan lo pálido que se puso y cómo salió corriendo este hombre, no arrepentido, sino con más deseo aún de cumplir lo que él quería. Recuerden que lo que estaba detrás de Judas era amor. ¿Por qué? Por el dinero. Ese era su deseo siempre. Horas finales de la vida, Dios le muestra unidad, y Dios le mostró unidad a él. Dios le mostró amor a él. Eso es lo que quiero que veamos hoy. Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar? Si el mismo amor lo mostró por mí y lo sigue mostrando. Dice en Mateo capítulo 26. Vamos allá. Perdón. No, dejémonos en Juan capítulo 13, que me faltó una parte, disculpen ahí. Juan capítulo 13. En el versículo 33. Juan capítulo 13 en el 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Bueno, Judas pasó lo que pasó. Judas tomó su bocado y salió, era la noche, era ya de noche. Entonces cuando hubo salido en el 31, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificarán todos, fortaleciendo la mente. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, que me busquen a Judas y me lo agarren, y no se lo olvide eso. Qué amor, ¿no? Miren, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros, al punto de que ya la decisión estaba tomada y lo que iba a hacer ya llegaba la hora de hacerlo. Entonces, vamos a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el versículo 14. Entonces, miren esto. Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces, uno de los 12, estamos hablando de quiénes, de los 12 apóstoles, los 12 discípulos, los más cercanos a él. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Fue a hacer una negociación. Si algo sabía Judas era hacer plata, era negociar. Estaba en su corazón. Ve la puerta que le abrió el adversario. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Si me dan tanto, yo se los entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Miren que desde el momento que le asignaron las 30 monedas, buscó oportunidad. Quiere decir que desde cuándo se le habían asignado, no sabemos. Ya tenía el trabajo hecho. Él lo que hizo aquella noche fue nada más y nada menos que terminar de cobrar el cheque. Ya el trabajo estaba hecho. Bueno, ahora les voy a decir dónde está. Pero ya la asignación de las 30 monedas de plata estaba dada. Yo estuve viendo 30 monedas de plata. Es el valor, era lo que vale un esclavo. Y en este momento, el valor de las 30 monedas de plata es aproximadamente, lo que sabemos nosotros, y creo que lo sabemos bastante, son $3,000. No que son $3,000 hoy en día. O sea, él cambia al Señor Jesucristo por $3,000. ¿Cómo nos gustan los dólares? Aproximadamente.
Su amor terminó hasta que le ofrecieron plata. Bueno, al final nunca había amado de verdad al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, ahí mismo. En el versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, llegó una lucecita de razón a su mente, a su corazón, ¿no? Viendo que era condenado, ya empezó a ver el otro efecto, ya empezó a ver el maltrato, ya empezó a ver la condena, ya el adversario empezó a quitarse la máscara y decirle y a mostrarle a él lo que había hecho. Arrepentido, devolvió esos $3,000 o esas 30 piezas de plata. Las devolvió, no era cualquier cosa, era dinero. ¿A quién se la devuelve? A los que se lo dieron. ¿Quién pagó? A los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y quién eran los principales sacerdotes y los ancianos? ¿Recuerdan? Sepulcros blanqueados. Se lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Sepulcros blanqueados, le dijo. Mentiroso. Su padre es el padre de mentira. Ellos fueron los que le dieron las 30 piezas de plata a Judas. Este se las regresa diciendo en el 4: yo he pecado, entregado, me imagino a este hombre pálido, sudando, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa es la respuesta siempre del enemigo, ¿no? Busquemos ayuda en la cisterna y no busquemos ayuda en la fuente, para que ustedes vean que la respuesta siempre del mundo y lo que nos rodea y lo que está a nuestro alrededor, ¿cuál es? Allá tú, ve cómo hace. Al adversario no le va a importar mi vida, solamente si estoy para cambiarla por Jesucristo. Ahí sí va a querer mi vida. Cuando él vea que yo se la quiera cambiar por la de Jesucristo, ahí le va a importar mi vida. A Jesucristo también le ofreció todos los tesoros, todas las riquezas, todos los poderes, con una condición. ¿Cuál era? Si postrado me adoras y el plan de la redención hubiese finalizado. Tal fue la pasión de ese hombre que soportó ese gran ofrecimiento. Porque ¿qué es lo que está buscando el hombre hoy en día? Poder, dinero, posición, fama. Todo eso se lo ofrecieron a él. Y su pasión, su obediencia y su amor por gente como Judas, imagínense ustedes, por gente como Judas, hizo que el plan culminara. Dice el versículo 5: y arrojando las piezas de plata, no se las llevó, no se las quisieron regresar, pero tampoco se las llevó, la arrojó en el templo. No sabemos en qué parte del templo, pero es un templo bien amplio, y en qué habitación lo recibirían a él, para que no lo vieran las cámaras. Y aquí dice algo así como que fue, entregó las piezas, las lanzó, salió y fue y se ahorcó. Después los sacerdotes, si usted sigue leyendo, como no pudieron regresar esos $3,000 porque ya habían ofrecido un cohecho, ya habían ofrecido un soborno con ese dinero, eso no podía volver a entrar a las arcas del templo. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron eso y compraron un terreno que sirvió para un cementerio de extranjeros. Usted lo sigue leyendo después, al final, dice el 8, por lo cual aquel campo, aquel agros, se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Por qué se llamó campo de sangre? Porque fue comprado con dinero que habían ofrecido por la sangre de alguien. Esas fueron las 30 piezas de plata, esos $3,000, para algo sirvió. Pero ahí pareciera como que él salió en ese momento y se ahorcó. Y durante todo este tiempo yo no me quiero imaginar, y es como de pensar, bueno, Jesucristo ya estaba pensando y tenía en su mente su plan. Ese plan ya hecho por el Señor Jesucristo y que se tenía que cumplir para redimir al hombre, para redimirnos a nosotros. ¿Y qué estaban haciendo los demás? ¿Ustedes recuerdan lo que estaba haciendo Pedro? Pedro lo estaba negando.
Vamos a unos comerciales ahorita, dejen su dedo ahí, porque la cosa se pone buena, y ya regresamos, porque ya se van a cumplir los primeros 40 minutos, ¿oyeron? Entonces, haciendo un repaso de esta primera parte, ya hemos visto el amor de Cristo por nosotros y lo estamos viendo reflejado en el amor que tuvo por gente como Judas a su alrededor. Bien, entonces dice aquí, voy a leerle algo que en el 6, y arrojando las piezas de plata, en el 5 del templo salió y fue ahorcado. Los principales sacerdotes tomando las piezas. Esa palabra ahorcado del versículo 5 es la palabra aponchomai. Esa palabra es exprimir la vida, es cuando alguien se siente muy ahogado. Está buena, quedó así como en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿quiénes eran? Los 12, después de Cefa. Por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No me quiero imaginar la cara de Judas viendo aquel espectáculo. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sabemos que no estaba disponible, fue como una práctica a lo que venía, un simulacro a lo que venía dentro de pocos días después. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviereis, les son retenidos. 24. Pero Tomás, uno de los, ¿ve que no dice uno de los 11? Dice uno de los 12, llamado Dídimo, porque estaban los 12 ahí, estaba Judas ahí. Uno de los 12, y ese era el que no estaba. Si usted lee los evangelios, cuando dice se le presentó a los 11, ¿por qué? Porque faltaba uno, pero no era Judas. ¿Quién era? Era Tomás el que faltaba, dice. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Dídimo es mellizo, de alguien era mellizo, Tomás por ahí. 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en los lugares de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no lo voy a creer. Y sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Vio al Señor Jesucristo, vio que ya estaba resucitado y creyó. Pasaron 40 días, Jesucristo en la tierra, y miren que dice ahí mismo en Juan 21, en el 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y todas estas cosas las vio Judas. Hechos capítulo 1, por favor. Este hombre cambió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Y después se dio cuenta que las 30 monedas de plata no valían nada frente a lo que es nuestro Salvador. Bueno, ¿cuántas cosas no nos estarán ofreciendo a nosotros para seguirlo cambiando, no? Dice en Hechos capítulo 1, en el primer tratado, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A quién? ¿A quién le dio mandamiento antes de ascender? A los 12, a Judas. Imagínense ustedes, ¿había perdonado Jesucristo a Judas? Sí, lo había perdonado. Tanto que lo siguió instruyendo. Lo siguió amando. Los discípulos vieron el mismo ejemplo, creyeron lo mismo y siguieron el ejemplo de su maestro y permanecieron con Judas al lado. Lo perdonaron también. Muestra del amor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, innegables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¿A quiénes?
a los 12. Y estando juntos los 12, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque ya venía otra cosa que era más gloriosa, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que para Judas también era la promesa. Entonces quiero que nos pongamos, lo que quiero con esta enseñanza, más que saber si Judas estaba o no estaba, es que veamos y comprendamos el nivel del amor que Jesucristo tuvo por nosotros. Si vamos al 9, ahí mismo en Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Si leemos el contexto, ¿quiénes vieron que se iba? Los 12 fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Sería? 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y quiero que leamos estos 3 versículos con detenimiento. Habiendo dicho estas cosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, manténganse juntos, unánimes, no se vayan, aguarden la promesa, manténganse unidos. El maestro. Y llegó la hora que el maestro tuvo que ascender. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ya no estaba más el maestro. Se cumplió el plan. Ahora tenían que esperar. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Cuánto duró el tiempo que Jesucristo ascendió? No sabemos. ¿Cuánto tiempo estuvieron mirando al cielo? No sabemos. Pero lo que sí sé es que estando ellos pensando en estas cosas, que ya el maestro no estaba, llegó la consolación automáticamente. Y es la misma consolación que llegaba, y dijeron, los 2 varones con vestiduras blancas, 11, los cuales también les dijeron: varones Galileos. Aquí entra algo importante. Varones Galileos. ¿Por qué? Porque los que estaban eran Galileos, y Judas no era de Galilea. Judas era de Queriot, una tribu de Judá. El único que no era Galileo era Judas. Entonces, ¿por qué ellos dijeron varones Galileos? ¿Sería que Judas era muy de pequeño tamaño, de pequeña estatura y no lo vieron? No, que ya que Judas no estaba. Entonces, en un tiempo entre la ascensión del Señor Jesucristo y la aparición de estos ángeles, en este tiempo Judas se ahorcó. Ya Judas no estaba. Después de la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿qué pasó con Judas? Que la condenación, la conciencia de pecado fue más fuerte que la realidad que Cristo le había enseñado. Imagínense, hoy yo sé que Jesucristo pagó por mis pecados, por las consecuencias del pecado y por las enfermedades también, y me hizo sano completamente, completo. Como dice de liberación de sus prisiones, no hay una jaula más fuerte que la conciencia de pecado en el hombre o en la mente del hombre. Y esto fue lo que acabó con Judas, porque no fue la condena de nadie. A él lo amaron, a él lo apoyaron, Jesucristo le hizo disponible la salvación, pero no llegó allá. El adversario pudo más en su débil corazón. Entonces dice en el 9, bueno, ya leímos el 9:11, que Judas en ese intervalo fue que hizo lo que hizo. Así como Judas fue amado por Jesucristo, así de amados fuimos nosotros. A Judas lo derribó su corazón frágil, la condenación y conciencia de pecado, esa que tú y yo debemos también derribar. Judas era tesorero e igualmente robaba de la bolsa. Judas sabía negociar, por eso es que negociaba para lo malo, porque eso fue que él fue allá a los apóstoles y a los escribas, a todos los que están persiguiendo al Señor Jesucristo, le dijo: ¿cuánto me van a dar por eso? Ahí se aprovechó el adversario. Siendo tesorero y llevando un manejo de plata, su corazón se dividía siempre en 2 pensamientos: si era el plata, si era el dinero, si era Jesucristo. Estaba con Jesucristo por amor. Yo creo que estaba con Jesucristo era por fama, igual como Simón, el mago que después quiso comprarle el poder a Pablo, ¿recuerdan? Judas fácilmente cayó bajo la influencia del adversario. Él fue responsable de su decisión, así como nosotros lo somos hoy. De todas nuestras decisiones yo soy responsable.
el adversario buscó la mejor oportunidad y a través de la mejor oportunidad atacó. Y miren la oportunidad y miren la puertica abierta. Juan capítulo 12, un momento allá nuevamente. Juan capítulo 12 en el versículo 3. ¿Cómo vamos? Juan capítulo 12, versículo... Juan capítulo 12, versículo 3. Bueno, vamos a leerlo. Dice, entonces María, recuerdan que 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en Betania y fue a visitar a Lázaro. Y en casa de Lázaro estaba ¿quién? Marta y María, 3 personas muy amadas por el Señor Jesucristo. En esa visita, María tomó una libra de perfume de nardo puro. Ese es el versículo 3. ¿Ustedes saben cuánto equivale eso? Una libra de nardo puro, de mucho precio, dice aquí. Ya vamos a ver. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? ¿Quién lo dijo? Tataratán. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Hasta sabía el precio, pues. Ese estaba metido siempre ahí viendo las cotizaciones, viendo los precios en dólares. Sabía, pues. Sabía. Ajá. ¿Por qué no fue y cómo fue que Jesucristo lo escogió a él entonces? Porque cuando Jesucristo lo escogió, su corazón estaba alineado. Y eso también demuestra el amor y la misericordia de Dios. ¿Y por qué yo voy a juzgar si Jesucristo lo escogió a él y lo escogió a él o no lo escogió? ¿Y por qué me escogió a mí? Si yo voy a juzgar esa escogencia, ¿y por qué no juzgamos la mía? No lo voy a juzgar. No podemos juzgar a nadie. Dice porque 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? De este corazón se aprovechó el adversario. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque le importaba a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Era el administrador de la finanza de todo el trabajo ministerial que hacía el Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, ¿por qué no fue vendido esto por 300 denarios? ¿Saben lo que era un denario? Un denario era el pago o el sueldo de un día. 300 denarios es aproximadamente el pago de un año. Y miren lo que valía una libra de ese perfume. ¿Era costoso o no era costoso? ¿Y cómo se lo van a colocar en los pies? ¿Creía él que él era su redentor? ¿Creía él eso? No lo creía. Entonces, con todo, Jesucristo mostró misericordia, pasó por alto el pecado, fue la Pascua de él, fue la Pascua de nosotros, lo amó y lo amó como nos amó a nosotros. Y le hizo disponible también a él la redención, el poder de Dios. El día de Pentecostés se lo hizo disponible, pero su conciencia de pecado pudo más. Algo que lo diferencia de Pedro, que lo negó 5 veces, que Pedro lo negó, pero Pedro después se arrepintió. Y Jesucristo lo amó también. Por eso es que Jesucristo nos puede decir a nosotros qué galardón hay en amar al que nos ama. ¿Qué galardón te dan a ti si te paras cuando el semáforo está con la luz roja? Es lo que tenemos que hacer. Premios hay cuando logramos amar al inamable. Bueno, Jesucristo lo hizo. Mateo 27. Entonces, este Judas que adversario aprovechando este corazón, después le ofrecieron esas $3,000 para cambiarse a Jesucristo, o el valor de un esclavo. Cambió a Jesucristo por lo que valía un esclavo de la época. Después regresó ese dinero. Mateo capítulo 27. Y después de haber regresado ese dinero y arrojarlo en el templo, buscó a sus hermanos en Cristo. Y fue recibido por los hermanos en Cristo. Miren el ejemplo de lo que es un hogar, lo que es una iglesia. Ese es el ejemplo de lo que debe ser una iglesia. El maestro lo perdonó. ¿Quiénes son ustedes? Así como hice yo, tienen que hacer ustedes también.
Y Jesucristo nos pide a nosotros lo mismo. Así como yo hice, no se queden nada más en ver cuánto yo los amo. Imiten lo mismo que yo hice. No se queden nada más ahí. Vemos en Mateo 27, 3:10. Mateo 27 dice, bueno, ya aquí lo habíamos leído, en el 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro en las ofrendas porque es precio de sangre. Después vimos en el 8, por lo cual aquel campo, ellos compraron un cementerio, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Y por qué un cementerio? Le dan el 7. 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo de alfarero, como se ordenó. ¿A quién? Al Señor. Todo esto ocurrió, y si vamos a Hechos nuevamente, hay una diferencia entre las 30 piezas de plata y ya van a ver todo lo que pasa después. Vamos a ver Hechos capítulo 1 nuevamente. Entonces, en el versículo 12, estando los galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ese camino de un día de reposo son 500 metros, 5 cuadras. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban, ¿quiénes? Cuente: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, pero no es Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Jacobo. ¿Cuántos habían ahí? 11. Quiere decir que ya Judas había hecho lo que hizo. Ya se había quitado la vida. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. En todo este acontecimiento ya no estaba el maestro, Judas se ahorcó, tenían que permanecer unidos, no sabían cuándo iba a ser derramado el Espíritu Santo en ellos, y claro que había mucho miedo todavía, claro que todavía se encerraban, pero perseveraban unánimes en oración. Ante la crisis perseveraron unánimes en oración, pero la promesa se cumplió. Y en el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, cálmense, recuérdenlo, escrito está, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, muchos sorprendidos siempre, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, estaba con nosotros, y tenía parte en este ministerio, y había visto las maravillas, y a lo mejor más de uno había sanado, había servido, pero tenía que cumplirse. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, con el salario de su iniquidad, ¿sería con las 30 piezas de plata? No, porque sabemos que las 30 piezas de plata se las volvió a regresar a la gente que se los dio, ¿correcto? Con el salario de su iniquidad, ¿con qué? Con lo que robaba de la bolsa. Tanto amor por el dinero que al final terminó comprándose el hueco o el lugar o el terreno donde se quitó la vida. Hasta allá lo llevó el diablo. Por eso que fue un salario de iniquidad. Adquirió un campo, una parcela, y cayendo de cabeza, sabemos que se reventó por la mitad. El método de Saúl, el método saulístico, con algo afilado, puede haber sido una espada o una estaca, ¿verdad? Se acostó sobre ella de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí estaba Pedro hablando sin pelos en la lengua. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Todos lo vieron. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué? Porque lo compró con dinero que era para entregar a los que al final le quitaron la vida. Bueno, le quitaron la vida no, porque a Jesucristo nadie le quitó la vida, la entregó, ¿recuerdan? Como nuestro cordero más importante
ninguno de sus huesos fue quebrado. Y cuando iban a llegar a él para quebrarle sus piernas, no se las quebraron porque ya había, ¿qué?, entregado su vida. Entonces, con el amor con que Jesucristo amó a Judas, esto es una muestra, con este amor nos sigue amando a nosotros. En Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 en el versículo, vamos a leer el versículo 3. En el versículo 12, desde el 12. Este es mi mandamiento. Miren, después que hemos visto todo esto y lo hemos encarnado de manera práctica, lo vimos en su ejemplo, este es mi mandamiento que nos queda hoy en día. Aparte de conmemorar la comunión, el cuerpo partido y la sangre derramada, el mandamiento, y por donde empieza esto, de discernir bien el cuerpo de Cristo, discernir el cuerpo de Cristo empieza por discernir y cumplir el primer y más grande mandamiento, porque somos nosotros ahora ¿quién? El cuerpo de Cristo. Entonces dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ya vimos cómo nos amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nos la está diciendo hoy. Pongan su nombre ahí, Jesucristo hablándonos hoy. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y por miedo no digas nada, no te olvides de estas cosas, y te he puesto para que si alguien te ofrece algo mejor me cambie. No. Lo único que estamos nosotros y para lo cual Él nos escogió por amor es para que llevéis fruto, y vuestro fruto no nos los quite nadie. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que nadie se las quite. El ladrón no está sino para hurtar, matar y destruir. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Maestro, regrese por nosotros, a seguir demostrando cuánto nos ama. Ni siquiera viene a juzgarnos, porque cuando estemos en el Bema, usted va a recibir galardones por lo hecho, por esos frutos que permanecen. Ni siquiera para ponernos delante de todo el mundo y decir, fulano hizo esto, ni siquiera. Es el mismo amor que mostró por la mujer adúltera, pues, anda y no peques más. No, y si nos metemos en esto hay muchas cosas y más que hablar, y como vamos a seguir compartiendo. Jesucristo nos enseña cómo amar en mayúscula. Al descubrir este amor de Cristo por nosotros, al descubrir, al creerlo, al verlo, es lo que verdaderamente le dará sentido a nuestra vida. Dios lo bendiga.